Hola a todos, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar otra vez aquí compartiendo un tema bíblico con ustedes, a todos los que me ven por internet. Bueno, en este día decidí hacer un tema muy interesante que es la comparación entre el temor a Dios y el miedo a Dios. Aparentemente, las dos palabras podrían significar lo mismo, ¿no? Porque en nuestra lengua española muchas veces decimos el temor a algo o el miedo a algo y pensamos que es lo mismo, pero en términos bíblicos es completamente diferente. A ver, ¿por qué lo digo? Bueno, empecemos por qué es el miedo. Cuando tenemos miedo a algo, es totalmente natural que corramos. Por ejemplo, cuando éramos niños, todos nos acordamos de ese momento que llegaban los payasos y había muchísimos niños que corrían hacia sus mamás porque tenían miedo a los payasos. Eso es tener miedo, es huir, esconderse, tener ese sentimiento de que, ay no, algo viene detrás de mí. Es lo mismo que pasa cuando vemos películas de terror, ¿no? A todos nos ha pasado, que nos da miedo y queremos escondernos. Bueno, similarmente pasa esto en la Biblia. Cuando nosotros le tenemos miedo a Dios, en vez de acercarnos a Él, nos alejamos completamente de Él. Es como si sintiéramos miedo hacia Dios, como si Dios fuera una criatura que nos diera miedo. Y recuerden que eso, en vez de acercarnos a Él, obviamente nos aleja. En cambio, el temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino el temor significa obediencia, significa servicio, significa adoración y alabanza. En toda la Biblia vemos muchos versículos que hablan del temor de Dios. Y algo que a mí me pareció muy interesante era hacer esta comparación, porque yo sé que yo lo he experimentado y yo sé que muchos de ustedes también han experimentado el miedo a Dios en vez de tenerle temor a Dios. A ver, ¿cómo empieza esto de tenerle miedo a Dios? Bueno, cuando nosotros pecamos o cuando nosotros hacemos algo malo o no seguimos los mandamientos de Dios, nos entra miedo. ¿Pero por qué nos entra miedo? Si nosotros sabemos que Dios es un Dios que nos va a perdonar. Bueno, en muchas ocasiones en nuestra mente, en nuestra inteligencia, no entra ese pensamiento. Lo primero que pensamos es, ay no, pequé y lo mejor que puedo hacer es esconderme porque Dios no va a ver, Dios no va a saber lo que hice. Bueno, recuerden que Dios es un Dios omnipresente y es un Dios omnisciente. Lo sabe todo y está en todas partes a todas horas. Entonces, si tú pecaste o hiciste algo mal, créeme que Dios ya lo sabe, incluso Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Él sabe tu pasado y Él sabe tu presente. Así que tengamos eso en mente, de que todo lo que haces o lo que ya hiciste o lo que vas a hacer, Dios ya lo sabe. Entonces es algo muy natural del ser humano que lo primero que hagamos cuando hacemos algo malo es tratar de escondernos o esconder nuestro pecado, y eso nos hace alejarnos de Dios. El tener miedo a Dios hace que la conexión que tenemos con Él, la relación que tengamos con Él, se rompa. ¿Por qué? Porque en vez de afrontar todos los pecados que hemos hecho, afrontar nuestra situación, lo primero que hacemos es correr hacia el lado opuesto, ¿no? Es algo normal, es algo natural que todos nosotros los seres humanos hacemos, incluso en nuestras vidas cotidianas. Cuando hacemos algo malo o cuando, por ejemplo, le mientas a tus papás o hiciste algo malo, ¿qué hacemos? Tratamos de escondernos, mentimos, hacemos cosas para que no se den cuenta de que hicimos algo malo. Y ese es el miedo que tenemos nosotros también hacia Dios. Créeme que no es algo nada bonito experimentar eso. Y yo sé que muchas personas que me están viendo lo están experimentando o ya lo han experimentado. En lo personal, yo ya he experimentado ese sentimiento de tenerle miedo a Dios. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, muchas veces hacemos algo malo o no seguimos los mandamientos como debe de ser y pensamos, ay no, es que Dios ya no me va a querer. Pensamos es que Dios va a mandar un rayo y que nos va a partir en dos, ¿no? Es natural sentir esos sentimientos y esos pensamientos hacia Dios. Y bueno, algo que muchos de nosotros sabemos que en la Biblia hay muchas historias de personajes que han tenido miedo a Dios, pero yo pienso que hay una en especial que todos nos sabemos casi de memoria, pero no, muchos de nosotros, incluso, bueno, yo al principio no había visto esa historia y la había relacionado tanto con lo que nosotros experimentamos, ¿no? Ese miedo a Dios. Y bueno, quiero que saquen sus Biblias en Génesis 3, permítanme, déjenme traer mi Biblia. En Génesis 3
Vamos a leer el versículo del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, como saben, esa es la historia de Adán y Eva, que está en Génesis, los primeros seres humanos de esta tierra, los que creó Dios con tanto amor, y desde ese momento Él tenía un plan para todos nosotros, pero como ya sabemos, Satanás no está contento hasta vernos destruidos. Él hizo que ellos pecaran. Entonces, la primera reacción que tuvieron ellos, en vez de tenerle temor a Dios, le tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Se escondieron. Y en ese momento sabemos que el pecado hizo que la relación entre el hombre y Dios estuviera completamente destruida. Pero imagínense, yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si en vez de que Adán y Eva se escondieran, qué hubiera pasado si con un corazón arrepentido de verdad hubieran ido ante Dios y hubieran dicho: Señor, perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos, le hicimos caso a la serpiente que es Satanás, pero estamos verdaderamente arrepentidos de corazón, perdónanos, queremos servirte, queremos darte todo a ti, perdónanos. Yo me imagino que completamente diferente hubiera sido la historia si en ese mismo momento que pecaron se hubieran arrepentido y hubieran corrido ante los pies de Dios con un corazón arrepentido y hubieran dicho: Señor, en serio, perdónanos. Desde el principio de esta humanidad ya había miedo en el ser humano hacia Dios. ¿Y quién puso ese miedo ahí? Satanás, porque eso es lo que él quiere. Satanás, él viene a destruir, a matar y a robar, y él lo que él quiere es que tú no tengas una relación con Dios. Entonces, él te pone ese sentimiento de miedo hacia Dios para que en vez de acercarnos a él, nos alejemos. Entonces, ¿ya me están comprendiendo un poquito cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? Tenerle temor a Dios es tenerle respeto. Es un temor de respeto, de reverencia, de obediencia a Dios. El temor, por ejemplo, cuando leemos su Biblia tenemos temor a Dios. Cuando vivimos nuestra vida hay que tener ese temor hacia Dios. ¿Por qué? No el temor de que, ay, es que Dios me va a hacer algo malo, o Dios... No. Recuerden, no es miedo, es temor. El temor, siempre que piensen en temor, piensen en obediencia, en reverencia, en respeto. Ese amor que, por ejemplo, le tenemos a nuestros padres, ¿no? Ese respeto, ese temor que sabes de que tienes que llegar a tu casa, ¿no?, a tiempo, respetar las reglas de tus padres. Es lo mismo con Dios. Entonces, no hay que tenerle ese miedo de que, ay, no, es que Dios me va a destruir, o Dios... No. Recuerden que hay que tenerle temor, y ese es el pensamiento que hay que tener siempre con nosotros. Recuerden, el temor nos acerca a Dios, el miedo nos aleja. Tenerle miedo a Dios hace que la relación se destruya, y entre más nos escondemos, más lejos y más lejos y más lejos estamos de Dios. Recuerden que Él no te va a cerrar las puertas mientras tú vengas hacia Él con un corazón arrepentido. Muchas veces, desgraciadamente, se nos queda en la mente la imagen de Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios, cuando se enojaba, y Él sí destruía a muchas personas en la Biblia que hemos visto que hicieron cosas malas, y por ejemplo Sodoma y Gomorra destruyó una ciudad completa por el pecado, ¿no? Y obviamente esa es una característica de Dios, pero también Dios tiene la característica de misericordia, que Él tiene misericordia con nosotros. Si no, no hubiera mandado a su Hijo Jesús. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a mí, en lo personal, a veces se me olvida. Y me entra como que el miedo a Dios y digo, ay, no, es que tengo que ser perfecta y todo lo tengo que hacer bien. Y ahí es cuando, entonces el sacrificio de Jesús, ¿dónde queda? ¿No? Si vivimos con miedo y de que todo tiene que ser perfecto y de que tenemos que ser, no, o sea, hombres y mujeres perfectas, no tenemos que ser perfectos. Dios entiende de que es nuestra naturaleza humana, que
somos pecadores, pero eso no quiere decir que podemos andar ahí por el mundo pecando y nada nos va a pasar. No. Eso es completamente algo diferente. Recuerden que cuando tú pecas y tú sabes que has pecado, llegas con Dios y le confiesas tus pecados y te arrepientes de corazón, Él te perdona. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán peor pecador seas, Dios te perdona mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, fue por Él, fue por Jesús, por su precioso sacrificio que hizo por nosotros, de que nosotros podemos llegar hacia el Padre, que es Dios, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido y decirle: Señor, yo sé que he pecado, no soy perfecta, pero te pido que me perdones. Es ahí cuando empieza el temor a Dios. Y es ahí cuando abandonamos el miedo. Y es muy importante para todos los que me están viendo, creyentes o no creyentes, hay que tenerle temor a Dios. Sí, Dios es un Dios justo. Ese Dios del Antiguo Testamento sigue ahí, no se ha ido. Y hay que cumplir sus mandamientos, hay que tenerle temor a lo que Él dice, o sea, tenerle respeto, tenerle reverencia, tener obediencia a lo que Él nos ha mandado a hacer como sus hijos. Pero también, o sea, no hay que tenerle miedo. Si tú has caído siendo cristiano, tal vez no eres cristiano, no has aceptado a Cristo en tu corazón, o sea, no tienes por qué seguir alejándote de Dios, porque Él quiere tener una relación contigo. Él quiere recibirte con sus brazos abiertos y abrazarte y decirte: ¿sabes qué? Yo te amo, quiero estar en comunicación contigo. Si no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, no hubiera pensado en hacer, o sea, ese sacrificio tan grande si Él no tuviera amor por nosotros. Algo que quiero que recuerdes tú que me estás viendo es que si estás vivo en este momento es porque Dios tiene un plan para ti. Él no te ha olvidado. Él todos los días piensa en ti porque te levantas. Entonces, el que se ha olvidado de Dios eres tú. El que ha decidido: yo quiero vivir mi vida como yo quiero y voy a hacer lo que yo diga, eres tú. Dios, Él sigue ahí. Recuerda que hay mucha gente que no nace, muchos niños que no nacen, personas que se van de este mundo, y tú sigues aquí porque Dios todavía tiene misericordia de ti. Él quiere recuperar esa relación que tuvo. Recuerden que Él, antes de que nosotros naciéramos, ya nos conocía. Eso está en Salmo 139, por los que quieren investigar más, quieren leer más. Y Él, o sea, ya tenía esa relación contigo antes de, pero desgraciadamente al venir a este mundo muchas veces nos alejamos, tenemos miedo a Dios y no temor. Entonces recuerden que el temor es adoración, obediencia, servicio. El temor nos acerca a Dios. El temor es como si fuera el amor, ¿no? Cuando amas a alguien, te acercas a esa persona en vez de alejarte, ¿no? Obviamente. Y también es importante recordar que el temor es confianza. Es confiar en Dios, de que sus mandamientos y de que todo lo que Él ha creado y todo lo que Él nos ha dejado que hagamos nosotros es porque es para bien de nosotros. Recuerden que hay que tenerle temor a Dios y no miedo, porque cuando tenemos miedo automáticamente nos alejamos, automáticamente rompemos con las ligaduras y ya, bye, no queremos saber nada. En realidad eso nos hace sentirnos peor, nos hace sentirnos, o sea, no vivimos tranquilos, vivimos siempre con ese miedo, ¿no? De que, ay no, es que hice algo malo. Y créanme, o sea, yo lo he experimentado en lo personal y te alejas de Dios porque piensas de que Él no quiere saber nada de ti, que Él está enojado contigo y que te va a pasar lo peor, y eso no es lo que Él quiere. Entonces, Dios quiere acercarse a ti, quiere tener esa relación otra vez, así que no le tengas miedo a Dios, tenle temor y recuerda que no importa tu pasado, no importa qué tipo de pecados hayas hecho o si ahorita sigues pecando, cuando tú llegas con un corazón humillado, con un corazón arrepentido verdaderamente y llegas y dices: ¿sabes qué? O sea, yo no puedo, así que te entrego a ti, Señor,
todos mis pecados, todos mis errores y estoy verdaderamente arrepentido. Y yo sé que mediante Jesús es el único camino que yo puedo llegar al Padre. Así que si tú eres una de esas personas, te invito, en serio, de corazón, que le abras las puertas de tu corazón a Jesús y de que te arrepientas y confieses tus pecados a Él. Porque es la única manera que tendrás libertad. Créanme que cuando confiesas tus pecados, en vez de que Dios te juzgue, Dios te abre las puertas de su corazón. Dios te abre sus brazos y te dice, hijo, te estaba esperando, hija, te estaba esperando. Así que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, te invito a que le confieses tus pecados. Y no importa en dónde estés, si estás en tu casa, en el trabajo, o no importa dónde estás viendo este video, ábrele tu corazón a Jesús, invítalo, porque todos en este mundo, no importa tu clase social, no importa a qué te dedicas, todos necesitamos un Salvador, y el único que nos puede salvar, el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Así que te invito, porque créeme que tu vida va a cambiar. No estoy diciendo que será fácil, no va a ser una vida de color de rosa, pero va a ser una vida plena. No estoy hablando plena en lo económico o en lo material, sino plena en tu corazón, porque cuando tú tienes a Jesús como tu Salvador, tu vida te cambia. Le encuentras sentido a tu vida. Él es el que le va a dar sentido a tu vida, así que te invito y recuerda, les voy a dejar con este salmo, que yo pienso que muchos de ustedes lo han oído, pero es muy, muy, muy importante, el Salmo 111, versículo 10, que dice, el temor a Dios es el principio a la sabiduría. Entonces, quiero que mediten mucho, mucho en este salmo, el 111, versículo 10, el temor a Dios es el principio a la sabiduría. Entonces, ya ven, cuando tú temes a Dios, no tenerle miedo, tu sabiduría va a empezar a crecer y a crecer, a crecer. Entonces, Dios los bendiga. En serio, gracias por ver este video. Todo es para la gloria y la honra de Dios, que es el único digno de toda gloria y de toda alabanza. Recuerden, hay que temer a Dios, no tenerle miedo.